Bueno, amigos, ya estoy entonces aquí con el ingeniero de software. ¿Digo bien, ingeniero de software? Sí. Perfecto. Luis Rivera. Te hemos seguido en las redes sociales, Luis. Hemos visto también tu trabajo Gracias. acercándote a una proyección que la verdad que el sentido común nos dice cómo es que el trabajo de un joven profesional puede ser tan certero cuando la autoridad se ha demorado tanto para emitir un resultado. Bienvenido a Latina. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poco eso, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese viaje en tu proyección de números? ¿Cuál es la diferencia de tu proyección con el resultado final? Bueno, la diferencia de margen era 302 votos, ¿no? Ujú. Entre 49.641 y 49.943, ¿no? Ok, o sea, has estado cerquísima, Sí. digamos. Bueno, ¿y cuándo emitiste este pronóstico? Ujú. ¿En qué fecha fue exactamente? Como para tener una idea de, porque todavía no tenemos resultados ni proclamación, pero Correcto. diríamos que ayer ya se terminaron de contabilizar las actas. Sí, eso lo emití el 13 de junio, Ujú. ya a nivel con número ya exacto con todos los... 13 de junio, o claro. sea, estamos Y hablando de que unos días después de la unos elección, días, 6 días. 6 días. Y el mismo día de la elección también tuve otro pronóstico, Ujú. eh, más entre las 8:30 y 8:45 de la noche, y también estimaba 50.15% para Keiko Fujimori y Ujú. 49.85 para ¿Y Rosa. esto cómo lo desarrollas? Mientras vamos a ver, esta es la estimación que diste el 13 de junio, Ujú. ¿no? Y dijiste, después de chequear las 1552 actas que faltaba contar, a ese momento, ese era el conteo oficial, margen final aproximado. Explícanos un poco cómo llegaste a esa conclusión y qué programas utilizaste, qué ciencia utilizaste, digamos, qué hiciste para llegar a estos números. Ok, bueno, para este momento ya todas las actas habían sido subidas en PDF. Ujú. O sea, ya Entonces, estaba todo como data abierta en internet. correcto, sí, cualquier persona lo podía ver, la tarea era acopiarlo y procesarlo, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo hice fue básicamente reconocer los dígitos que habían escritos en cada acta, Ujú. muy parecido a lo que se hace en un preconteo en Colombia, Ok, y tabularlo, sumarlo, y eso sumarlo a lo que ya tenía contabilizado la OMP, ¿no? Entonces, es así como llego al resultado final, y por eso hay dos lados, ¿no? Uno es el conteo oficial OMP, y el otro es las actas que faltaban sumar que estaban en el Jurado Especial de Elecciones en ese momento. claro. Entonces, digamos, aplicando, por ejemplo, algunos programas, algún software, aplicando alguna técnica, como, Ok. porque creo que hay muchas personas que pueden estar viendo que entienden de esto, de ingeniería de Ok, software, de scrapping, no sé. ok, Todo eso. sí, sí, sí. Bueno, justo esa es una palabra clave, yo creo. Ujú. Una herramienta para esto clave ha sido scrapping, ¿no? Ujú. Porque nadie podría, o sería extremadamente trabajoso, descargar acta por acta de una de las cada 1500, 1600 actas que Ujú. faltaban. Entonces, lo que se hace es hacer un programa que automáticamente es como un robot, va pasando por cada acta y le va descargando, Ah, ¿no? excelente, claro. Y luego falta una tarea más, que es ver qué número escrito ahí, ¿no? Ujú. Y eso se puede resolver con OCR, se llama Optical Character Recognition, Ujú. en donde la computadora es capaz de reconocer qué dígito, así sea escrito a mano con lapicero, ha escrito en cada cuadro. Y eso, por encima de eso, yo lo verifiqué a mano. Hice un programa con el que fácilmente podría verificar cada acta en alrededor de 1 o 2 segundos, ¿no? Ujú. Me mostraba los dos números uno al costado del otro en imagen y aquí en dígito escrito, ¿no? Claro. Y yo comparaba y 1 o 2 segundos por página iba comparando. Claro, como que no fallara ese reconocimiento visual del sistema, ¿no? Correcto, siempre había una mano humana que lo supervise por encima, ¿no? Ujú. Entonces es con ese... Y por ejemplo, había un casos muy curiosos. Había un caso en el que un acta habían puesto 106 palitos Ujú. para Roberto Sánchez Claro. y estaba vacía. El número, no había No número. había Ok. número. ¿Qué En- hiciste en ese Entonces, caso? claro, yo estaba checando acta por acta y en eso veo que uno no hay número, ¿no? Ajá. Entonces ya simplemente vi qué número de acta era, fui, saqué la acta completa y me puse a contar palitos, ¿no? Claro, o sea, pero eso pasó en una de las 90.000 mesas, digamos, Correcto, ¿no? sí. Ok, ok. Ahora, quizá también tu trabajo y tu predicción acertada a nivel matemático nos ha hecho discutir a todos los ciudadanos por qué no tenemos un preconteo Ujú. informativo nada más, que no sea vinculante legalmente, que no Correcto. te determine legalmente al ganador, pero informativo, Ujú. que te diga, mira, esta es la proyección de la votación. ¿Cómo te explicas que no tengamos, digamos, ese rol en las autoridades electorales? Que tú lo has hecho por motu propio, ¿no? A ti Sí. nadie te paga, tú no No, estás detrás de ninguna institución, no, digamos. no.
Yo creo que sería una buena idea, yo creo que simplemente no se nos aprendió el foquito. Faltaría que alguien lo proponga y puede que prospere, puede que no. Pero es viable tecnológicamente, digamos, el Estado podría adquirir estos, digamos, servidores o... Ni siquiera se necesitan servidores, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer eso? No, yo Un creo- software. un software y una computadora como cualquiera, una laptop como la que tiene cualquier oficinista es casi suficiente, ¿no? Espectacular. O sea, es que me parece increíble un proceso que tú evidencias que no es del otro mundo, pero que como Estado no tenemos para dar esa Sí. información, digamos, en la noche electoral, por ejemplo. Sí, y claro, es algo que, digamos, mi forma fue propositiva, ¿no? Aquí está, funciona y bueno, de repente hay que verlo. Si es que a mí me parecería genial que eso sí se haga, entre comillas, en serio, así como se hace en Colombia, en las siguientes elecciones, ¿no? Claro. Ahora, tú diste una diferencia de 300, o sea, tú proyectaste un poco más, ¿no? Sí. 49.900, creo, y al Sí. final fue 49.600 Correcto, aprox, ¿no? correcto, sí. ¿Y a qué se debe, digamos, esa diferencia? Eh, ¿Cómo se encuentra ahí el margen de error con el que jugaste? Correcto, ahí había un par de actas clave que son las que hacen que ese margen sea 300. Por ejemplo, en un acta, al momento de transcribir los números, transcriben 214 como 124, perdón, transcriben 124 como 214. Ujú. Entonces, ahí de casualidad, se voltean el 2 y el 1, le suman 90 votos a Keiko Fujimori. Eso después se corrige en el cotejo, ¿no? Ok. Entonces, cuando uno ve el proceso por el Jurado Especial de Elecciones que pasó ese acta, lo cotejaron con las otras copias del acta y dijeron que no, en verdad era 124, ¿no? Ahí pierde 90 votos. En otro caso, había un acta que tenía 177 votos. Pero ese, si bien era un 7 escrito, incluso con, entre comillas, la chalina del 7, fue una mala transcripción. Debía ser 117. Ah, mira. Ahí pierde 60 votos más. Ok, pero esto, si lo queremos poner a un porcentaje, Sí, ¿de qué estamos hablando? ¿De 0,00 algo? es menor a 0,001%, ¿no? Ok. Está alrededor del 0,0008%, ¿no? Wow, entonces estamos hablando de más del 99.8% de certeza tu Sí. resultado con el resultado final. Ahora, Luis, tú también has podido ver la comparación de cómo votó el país por provincias, por regiones, respecto al 2021. Y allí, por ejemplo, comentabas el hecho de lugares donde Keiko Fujimori recuperó voto o lugares donde Roberto Sánchez no consiguió la votación de Castillo. Correcto, sí. Hay muchos lugares en donde... Tenemos dos tipos de comparaciones. Uno es la comparación absoluta, de cuántas personas más has logrado que voten por ti, y el otro es el porcentaje, ¿no? Porque el padrón electoral cambia, ¿no? Entonces es probable, y de hecho pasa en el sur peruano, que Roberto Sánchez gana 30.000 votos aproximadamente, y Keiko Fujimori gana 130.000 votos, porque el padrón electoral ha subido. Entonces, en ese cambio, Keiko Fujimori adquiere una ventaja de 100.000 votos más, ¿no? En el sur. En el sur, sí. Y también hay algunos fenómenos interesantes, yo creo, que especialmente en Puno y Cusco, mientras más densidad poblacional tiene un distrito, más porcentaje ha perdido Roberto Sánchez contra Castillo. Eso me pareció muy interesante porque muchos dicen, por ejemplo, que él ha perdido votos porque no llegó a ser creíble su identificación, digamos, identitaria con Castillo. Claro. Pero yo creo que si fuera esa la hipótesis, tendría que haber perdido más en un lugar rural, en un lugar más urbano, más denso, ¿no? Entonces, hay análisis muy interesantes que se pueden sacar ahí viendo la datación. Claro, o sea, lo que podríamos colegir es que el entorno urbano ha preferido votar por Keiko Fujimori y en todo caso no ha reafirmado el voto de Castillo, no fue reafirmado en el mismo en el mismo porcentaje, ¿no? Sí, de manera relativa a la elección pasada, ¿no? Porque cuando uno ve el mapa del sur, es un mar de verde. Es todo Roberto Sánchez, pero dentro de ese verde, que simplemente es el 50% más uno, se esconde que Roberto Sánchez ha perdido margen, ¿no? Entonces, es en ese margen que pierde, que si bien sigue siendo el 50% más uno, va perdiendo margen poco a poco en cada área, ¿no? Y eso la ha colaborado bastante también a la victoria de Keiko Fujimori. ¿Sí? Y en el caso de los peruanos en el extranjero, que en realidad es una votación más bien marcada por el ausentismo, fueron a votar muy pocos, ¿no? Un ausentismo superior al 70%, una locura. Sí. ¿Cómo viste ahí la votación de Keiko Fujimori si la comparamos con el 2021? ¿Se hizo esa comparación también de ese distrito electoral? Sí,
respecto al 2021, Roberto Sánchez saca mejor porcentaje Que Pedro que Castillo. Pedro Castillo. Al revés, Keiko saca menos porcentaje esta vez que el 2021, pero un país clave aquí, que es Estados Unidos. Claro, ahí arrasa Keiko. Claro, ahí arrasa Keiko, pero entre 2021 y 2026 ella pierde alrededor de 23.000 votos. Roberto Sánchez también pierde votos, pero él tiene menos votos que perder. Entonces, Ok. ese ausentismo que se incrementó muchísimo en Estados Unidos es el que le quita alrededor de 23.000 votos a Keiko Fujimori. O sea, tú dirías que la idea de que Keiko Fujimori ganó por los votos en el extranjero, el Fujimorismo, por ejemplo, dice, no, creemos que ganamos más por votos en Puno, en Cusco. ¿Tiene asidero, tiene sustento en la realidad de esa versión que ha dado el Fujimorismo? Claro, y ahí me gusta, digamos, ahí justo hacer el análisis o la precisión de que como el margen es tan estrecho, entonces ellos, bueno, o cualquiera en realidad puede decir, este es el factor, pero es como un efecto mariposa, ¿no? Si la diferencia fuera un voto, la decisión de cada persona en el país hubiera, la decisión de cada persona importa, ¿no? Claro. Pero si fuera solo un voto, uno podría decir, es que ese día llovió, es que ese día, no sé, tal puente estuvo bloqueado. Entonces, en este caso que son 50.000 votos sigue siendo muy delicado. Y se podría hacer Difícil atribuir a cualquier Claro. lugar en específico porque todos son importantes. Claro, ahora, no sé si has podido ver otras elecciones en el mundo, pero creo que como Perú estamos a la vanguardia, a la cabeza de elecciones muy disputadas, muy cerradas. O sea, Sí. 40.000 votos ahora, 50.000 o 40.000 en el caso de 2021. Lo mismo con PPK, un poco más con Ollantumala, creo que ahí fue 500.000, pero Sí. estamos hablando de, o sea, elecciones muy cerradas, ¿no? Sí. Por eso creo que es más urgente ir al apoyo de los ingenieros, de los analistas de data, de la predicción matemática, ¿no? Sí, justo por eso es que nace este proyecto, porque uno ve justo un espacio que llenar, ¿no? Es una elección que se suele contabilizar muy lento, ¿no? Independientemente de los motivos, y también suele ser muy pegada. Entonces son dos, y además en un entorno de mucha desconfianza. Son tres problemas que se encuentran y generan, digamos, todo este revuelo en estas semanas de conteo. Ahora, ¿qué recepción has encontrado de tu trabajo también? Porque creo que, digamos, son pocos los ejemplos de jóvenes que finalmente salen y dicen, oye, mira, esta es mi chamba y se valida en la data, ¿no? Como te he visto dando varias entrevistas, conversando con periodistas, recibiendo también los halagos de los colegas que han visto bien hecha tu chamba, pero ¿qué sientes allí que le has aportado al país en estos días? Yo siento que mi mayor aporte aquí ha sido, digamos, dar un poco de tranquilidad sobre lo que sería o no sería, ¿no? Puede que yo con total libertad te hubiera dicho que hubiera ganado Roberto Sánchez si yo hubiera creído que eso es verdad según los datos, ¿no? Pero es bajar la incertidumbre, yo creo, sobre todo, ¿no? Entonces, bajar la incertidumbre, intentar que en estas semanas no se vayan armando narrativas de fraude como siempre se hace, ¿no? En todas las vueltas, en el 2021, 2026. Entonces, es eso, disminuir la incertidumbre, y es justo aquí donde se encuentran también dos preocupaciones de nuestro sistema electoral, ¿no? Que es resguardar la calidad del voto y que cada voto cuente, y se encuentra con generar un espacio de duda, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear ambas cosas? Es una discusión, ¿no? Y por eso es que yo creo que también un preconteo nos ayudaría mucho a solucionar ese problema que tenemos ahora, sí. Claro, que de alguna manera recae también en las encuestas, o en el trabajo de las encuestadoras, ¿no? Pero finalmente tiene mucho sentido lo que dices, ir por una predicción informativa. Podemos llamar predicción, proyección, prospección matemática, Sí. no sé, ¿no? Por una proyección, Sí. modelos, pero en todo caso, ¿alguien te ha contactado a nivel del Estado para decirte, oye, ¿cómo has hecho? ¿Nos interesa evaluar, no sé, el trabajo para hacerlo? ¿Alguien te ha buscado? No, yo no he recibido correos. Igual yo siento que el trabajo de la OMP, informáticamente, yo creo que estaba muy bien hecho. Y también... En la plataforma, ¿no? Open Data, todo eso. Sí, ha estado muy bien hecho y me ha ayudado también la Open Data de las elecciones pasadas. Y también yo creo que han sabido contabilizar los votos una vez que ya los tuvieron, ¿no? El tema es que ellos muchas veces no lo tienen. Tienen que esperar primero a que lleguen las actas físicamente, entonces Ajá. son actas que tienen que llegar por cada modo de transporte imaginable.
Y, Claro, como las actas del extranjero, que demoraron algunos días. claro. Y además de eso también está que tienen que esperar al veredicto de los jurados, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que ellos tienen las actas, las cuentan rápido. Así como el primer día la contaron un 90% en horas. Avanzaron, claro, avanzaron Claro. un montón. Es ese tema, que es como, están un poco atados de manos y por procesos que son necesarios seguir en nuestro caso. Sí. Oye, Luis, ¿y tu análisis te da también como para hacer proyecciones a partir de, por ejemplo, se está jugando el Mundial, a partir de cómo se viene dando la data de las, de las selecciones que están jugando ahí, también se pueden hacer análisis de decir, oye, mira, según las victorias, según los goles, según la performance de los equipos, este tiene proyección de ganar el Mundial? Yo he visto, digamos, uno de nosotros, los que estuvimos haciendo las proyecciones, que es Matthew Rojas, con su cámara Mac. Lo sigo, claro. Sí, él justo ha sacado su sitio de proyección, de la probabilidad de que Claro. cada país ganaría, ¿no? Sobre todo en el fútbol, que es un deporte donde todo puede pasar. Claro. Más que un veredicto de tal persona, de tal equipo va a ganar, es cuál es la probabilidad de que gane, ¿no? ¿Y cuál es la fija ahí, Luis? Bueno, Según el trabajo de Matthew, claro. según el trabajo de Matthew, él tiene el más probable Argentina. Por el momento. Argentina, mira, hoy día había Francia que metió un partidazo, pero Sí. qué bacán. Igual es eso, ¿no? Y mira además cómo se desarrolla el mercado de las proyecciones como Polymarket, que Sí. está en boga y también mueve un poco, algunos dicen el mercado este de las proyecciones es el que construye la realidad, o sea, es el que finalmente la realidad se adecúa a la proyección, qué loco, ¿no? Sí, y a mí me ayudó mucho en esas elecciones porque durante la primera vuelta como que cogí la atención de, digamos, los que tienen más ganancias en Polymarket. Ajá. Entonces me agregaron un grupo donde estamos, digamos, el que tiene el dato de cada país, ¿no? De Brasil, Claro. o incluso en Estados Unidos hay cada estado, ¿no? Texas, California. Y me ayudó mucho para informarme y comparar contra ellos, porque ellos también hacen sus modelos matemáticos, ¿no? Ajá. Porque ellos apuestan ya decenas de miles de dólares. Claro, claro, Entonces- será para eso, para la apuesta, Claro, ¿no? sí. El mercado de la probabilidad. Y dentro de todo, logré tener el mejor modelo de todos para Perú. Y sí es algo que me di cuenta y igual me resultó muy útil su retroalimentación, ¿no? Claro. Y la colaboración, eso sí, así. Qué bacán, trabajando en colaboración, cooperando entre los ingenieros de software, de sistemas, los analistas de datos. ¿Cuántos años tienes, Luis? 29, cumplidos hace un par de días. Excelente, maestro. Bueno, ahí está. ¿Ah? Talentazo y bueno, buena chamba también. Así que espera nomás que yo creo que ya te tendrían que fichar de las autoridades electorales, aunque tú dices, me mantengo en un trabajo independiente, pero creo que lo has demostrado. Gracias por tu tiempo, Luis, y Sí, gracias por tu muchas experiencia también. Muchas gracias. Quédate con